En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Cyber After Work. Ya comienza en Capital Radio. Este es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que desde hace ya varios años, con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, vienen analizando pues lo que hace 5 años era una realidad apenas conocida para la gran mayoría, e identificada pues con gente con capucha y que hacía cosas delante de ordenadores, a ser hoy pues una cuestión que es clave para los gobiernos y clave para los ciudadanos, y no que se lo digan a todos aquellos que han leído hoy en los medios, ayer por la noche y hoy, pues que la agencia tributaria decía un grupo cibernético de delincuentes había sido pues vulnerada, produciéndose un robo de datos. La agencia tributaria no ha confirmado que se haya detectado ningún tipo de brecha de seguridad, pero como han indicado, pues se mantienen vigilantes y atentos a lo que pues se está comentando y a lo que pueda pasar. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola a todos, muy buenas tardes. Pues efectivamente un lunes más en el que vamos a comentar esta noticia que seguro, como decías, muchos de nuestros oyentes ya habrán escuchado, y vamos sobre todo a explicarlo y a contextualizarlo, que es lo más importante en estos casos, ¿no? Efectivamente, contextualizar, porque si una de las cuestiones en las que se basa la ciberseguridad no solo es tener pues una buena estrategia defensiva, sino también en entender qué es lo que ha pasado, o cuando se producen incidentes, en descubrir qué es lo que ha pasado, por qué han ocurrido, para luego pues poner remedio e ir además conociendo a los ciberatacantes. Pablo Sanemeterio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, desde luego hay que conocer quién es el que te ataca para poder poner las medidas adecuadas de protegerte, o al menos poner ya las medidas que sabes que esta gente utiliza para atacarte. Entonces, bueno, es importante conocer a los atacantes, es importante también conocerte a ti mismo, como se dice muchas veces, conocer tu infraestructura e ir protegiendo y poniendo medidas de protección y de seguridad en los sistemas. Bueno, pues de esto hablaremos, como dice Mónica. Yo creo que esta noticia, que es en realidad una quizás medio noticia, ¿no? Noticia sería que se confirmase realmente que se ha producido un incidente de ciberseguridad en la agencia tributaria, pero como no se ha confirmado, vamos a llamarla como medio noticia, porque sí que hay una compañía de ciberseguridad, Hackmanac, la que pues dice que se ha producido un supuesto secuestro de datos equivalentes a 560 gigabytes, que quizás eso pues para un ciudadano normal es muchísimo, pero para quizás una institución pues que maneja cientos de miles de millones de datos, no sé si es una cantidad elevada, pero bueno, al final el dato es el dato, ¿no? Y el dato sensible es el dato sensible, sean 500 gigas o 300 terabytes. En cualquier caso, como decimos, esto es una media noticia que analizaremos y que nos va a dar la oportunidad de hablar de dos cosas. Una, de contextualizar cómo se puede producir esto, o qué es lo que han dicho, cómo se ha producido, quién lo ha reivindicado. Y otra también, y a propósito además de que se celebraron la pasada semana las jornadas STIC, de analizar cómo es la protección y los protocolos de securización de la administración española, que el Centro Criptológico Nacional, como primera entidad junto con el Mando Conjunto del Ciberespacio de la defensa cibernética en nuestro país, pues yo creo que somos un ejemplo a seguir. Obviamente nadie está seguro en un entorno complejo como es el digital, pero creo que el trabajo que hacen desde el CCN, desde el Centro Criptológico Nacional, dice mucho, y lo vamos a recordar aquí, de cómo se protegen todos estos entornos institucionales, organismos públicos, etcétera, etcétera, y el exigente y elevado cumplimiento que deben tener todas las administraciones que tienen datos sensibles de ciudadanos, y que en definitiva son los que nos dan identidad, en este caso pública digital. Bueno, pues de eso, si os parece, hablaremos, además con nuestro invitado, con José Ramón Monleón, que es un experto en ciberseguridad, al que luego saludaremos, pero que nos dará pie también para hablar de otros temas que también en formato de noticias, y además que tienen mucho que ver precisamente con esto de la identidad digital, se han producido estos días. Así que, si os parece, Pablo, Mónica, comenzamos el programa, escuchamos la sintonía de noticias y comentamos qué es lo que está pasando, qué es lo que se está moviendo en el tema de la identidad digital, de lo que somos, de a dónde podemos acceder, de cuál es el control de los contenidos digitales. Venga, vamos allá.
Bueno, y el primero de todos es el que tiene que ver, pues quizás con una de las grandes corrientes que no ha hecho nada más que empezar, que es el del control de acceso a determinados contenidos. Aquí recordáis, Mónica, que estuvimos hablando en el programa precisamente sobre esa especie, yo no sé cómo le llamaron, pasaporte digital para consumir pornografía, es que no me acuerdo muy bien, pero bueno, que de alguna forma, pues aquello que se puso sobre la mesa desde el Ministerio de Transición Digital, de Transformación Digital, perdón, pues tenía mucho que ver, ¿no? Un poco con cómo podemos controlar, que tenía un buen fin, ¿no? Que de alguna forma, pues, ayudar a los chavales menores de 16, 18 años a entender que los contenidos que ven en el mundo digital, y más aquellos que se refieren a, pues, a la sexualidad o básicamente a la pornografía, no representan la realidad, ¿no? Lo que pasa es que la forma en la que se quiso llevar a cabo, pues no era acertada, porque claro, ¿cómo controlas esto sin pisar los derechos fundamentales y la privacidad de los ciudadanos? Bueno, pues en Australia han querido hacerlo, no tanto ya exclusivamente hacia la pornografía, sino hacia el acceso a las redes sociales, donde gran parte, ¿no?, de estos contenidos no deseados o bulos, desinformación, posverdades, es donde más rápidamente circulan. Se generan muchas veces, pero donde más rápidamente circulan. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que pues no ha gustado mucho. ¿Qué es lo que ha pasado, Mónica, y por qué lo traemos a colación en nuestra sección? Hablando de privacidad, de redes sociales, pues hay que hablar de este tema, ¿no? Y ha coleado mucho en los últimos días porque, bueno, la noticia es que en Australia han decidido prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años. No pueden acceder a prácticamente ninguna red social de las conocidas, por no hacer el listado completo, pero bueno, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Entonces, tienen una responsabilidad de hacer que se cumpla la ley estas plataformas, estas redes sociales, porque si no lo hacen, si no toman las medidas necesarias para que no accedan estos menores de 16 años, pues el gobierno australiano puede imponer multas de hasta 50 millones de dólares australianos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué lo han hecho? Pues ellos dicen que es para proteger a los menores de los problemas que ven que están creciendo en las redes sociales, como pueden ser el acoso, problemas de salud mental, etcétera. Y como decías, pues ha habido mucha polémica, ¿no? Hay, bueno, pues expertos que opinan que es una buena edad para poner ese tope, ¿no? Siempre todas las redes sociales, recordemos que tienen un tope. De hecho, en España está en 14 años, pero desde hace algunos meses el gobierno ya ha querido subirlo a los 16, o sea que ya estamos en el camino realmente aquí también. Pero bueno, por algún motivo está en Australia, como ya es algo que está fijo, que ya es a día de hoy una realidad, pues ha suscitado esta polémica, sobre todo, por supuesto, por parte de las plataformas, por parte de TikTok, de Facebook, etcétera, que dicen pues que quieren trabajar de forma conjunta con los gobiernos y con las instituciones y demás para que no se produzca esto, ¿no? Sino para intentar pues no poner un coto a la edad y solucionar los problemas existentes. No de todas formas, yo recuerdo cuando uno entraba por ejemplo, en una página web de una compañía distribuidora de bebidas espirituosas, te decía, ¿tienes 18 años? Y tú decías, sí. Pues para adentro. Es decir, o sea, que a veces los controles un poco, ¿sabes? Son por supuesto, son eso de hay que aquella darlo manera, ¿sabes? ¿No? Sí. De aquella manera. Pablo. Estoy de acuerdo, creo que has dado en el clavo de la noticia, Eduardo. Es que al final el reto principalmente es cómo controlar la edad de la gente que está navegando en Internet o la identidad de las propias personas que están navegando en Internet, cuando Internet está pensado para ser anónimo y para que puedas conectarte desde cualquier sitio. Aquí la intención me parece muy buena. Al final nadie discute que es importante que tengamos un control sobre el acceso que tienen los menores a determinada información, a determinadas cosas que se ven en redes sociales y a contenidos que no son adecuados para su edad. Pero el problema es que estás trasladando el kit de todo esto, que al final es decidir si una persona tiene una edad suficiente para entrar a una página o no, se lo estás trasladando a las redes sociales, con una amenaza de una multa. Y además, sin indicarle cuáles son esos controles mínimos, esos controles que consideras adecuados para poder acceder a las plataformas. Porque simplemente estás diciendo, tienes que poner medidas y tienen que ser adecuadas. Es un poco vago, cuanto menos a la hora de indicar qué controles tienes que poner, cómo vas a controlar ese acceso, porque igual podrías decir,
y no quiero dejar aquí nada, no quiero trasladar ninguna idea a ningún gobierno, pero podrías trasladar que esto directamente lo controlaran las propias agencias, las propias empresas de telecomunicaciones, diciendo, oye, no puede tener una línea de teléfono ningún niño menor de X años y todas las líneas tienen que tener un DNI asociado. Pues ahí ya tenías un control y se lo estás trasladando a otras empresas. Es un reto complicado, sobre todo en el cómo hay que implementarlo, porque ahí es donde está el kit de la cuestión. Si empiezas a pedir identidades y edades, perdemos el anonimato, que es una de las cosas grandes de Internet. Bueno, pues de anonimato va nuestra siguiente noticia. Es un tema que publica BitLife Media y que seguro que también os ha llegado. Tiene mucho que ver también, aunque vosotros creáis que es una cuestión de carácter político o de carácter de libertades, o de la política de libertades en un mundo digital. Esto que dicen que los destinos turísticos van a exigir, ¿no?, una identificación cada vez mayor, ¿no? Bueno, pues BitLife Media, el medio que dirige Mónica Valle, pone el ojo sobre el nuevo registro de viajeros. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, al final no solo van a pedirle a esos viajeros que entran en un alojamiento turístico pues una información de datos de pago, del parentesco con las personas que llevan, el contacto personal, etcétera, etcétera, sino los datos habituales del DNI, etcétera, que eso ya se tenía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pregunta Mónica? Que ¿cómo van a estar protegidos todos esos datos que ahora van a estar dentro de entidades que por supuesto deben tener protección de datos, porque al final manejan datos de los clientes, pero ya los datos que manejan son datos ultrasensibles? Es el registro de viajeros que vamos a tener que hacer todos aquellos que nos alojamos en un hotel. ¿Quién vigila esos datos? ¿Cómo se protegen? Mónica, es una interesante cuestión la que planteáis. Claro, hay que reflexionar sobre esto. Lógicamente hay que entender, y lleva muchos años haciéndose, ese registro de los viajeros, de los huéspedes en los hoteles o al alquilar un coche, etcétera. Pues hay que dar una serie de datos porque, bueno, pues lógicamente hay delincuentes que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están buscando, y gracias a estos registros pues se puede hacer esa investigación mucho más sencilla. A eso hay que facilitarlo, por supuesto. La polémica en este caso, ¿cuál es? Pues que se amplía muchísimo la cantidad de información y hay pues algunos datos que no parecen a priori tan relevantes según algunos expertos, ¿no? Porque, bueno, pues ahora van a tener que enviar información sensible como parentesco entre las personas que se están alojando, contactos personales, otros tipos de datos de pago y, por supuesto, los que ya tenían que enviar como nombre, DNI, nacionalidad, etcétera, ¿no? Son una gran cantidad de datos que hoteles, plataformas turísticas, agencias de viaje o cualquier empresa relacionada con el turismo tienen que enviar. Además, ahora la información tiene que enviarse en un plazo de máximo 24 horas y si no también pues pueden tener problemas legales, sanciones, etcétera. ¿Cuál es el kit de la cuestión o por qué lo traemos a colación? Porque esa recopilación tan masiva de datos personales por parte de empresas turísticas pues plantea los riesgos que suceden cuando hay que manejar cualquier tipo de dato personal o sensible como este, ¿no? Es cómo lo van a almacenar, cómo puede ser manipulada esa información, especialmente datos bancarios o datos a lo mejor de contactos con otras personas. Y ese volumen de datos que van a tener que almacenar pues va a aumentar el potencial de ciberataques. ¿Por qué? Porque al final son empresas que no están preparadas para la ciberseguridad y de un día para otro van a tener que manejar esta gran cantidad de datos. Pablo. Al final es curioso que esta ley haya entrado en vigor precisamente el mismo día que tenemos la noticia que tendremos para hablar luego al final. Es el tema de una institución como Hacienda, que tiene unos datos tan sensibles como son los datos económicos de todos los españoles, ha podido ser víctima de un ataque que haya fugado los datos, y tú obligas a todas las personas que viajan y que se alojan en un hotel a entregar toda esta cantidad de datos, que ya no es solo nombre, apellido, DNI, nacionalidad, etcétera, sino ya parentesco, medio de pago, es una cantidad de datos tan grande que yo creo que no se justifica o no hay una necesidad de seguridad que justifique toda esta recopilación de datos, y pone en peligro pues todos esos datos que tenemos que entregar a la agencia de viajes, al hotel,
a la entidad pública que se va a encargar de recopilarlos. Son varios puntos donde puede haber un fallo de seguridad o una brecha de seguridad, y nuestros datos y todos estos datos extras que nos están pidiendo acaben en manos inadecuadas o acaben en un leak en Tor o en las redes oscuras. Entonces, yo creo que es el día al menos para replantearse si tanta información es necesaria. Efectivamente, yo creo que esto no sé si es consciente ahora mismo de cómo las empresas turísticas que ya tienen un elevado nivel de protección van a atraer las miradas, ¿no?, de pues los grupos de ciberdelincuencia que quieren pues hacerse con datos, porque al final ya van a dibujar, ¿no?, perfectamente la identidad de una persona con sus datos de pago, parentesco, DNI, nacionalidad, es decir, pueden perfectamente identificarlo, ¿no? Y yo creo que no sé si son realmente conscientes de lo que puede llegar a producirse, y le dejan pues la pelota en el tejado de estas industrias que sí, que por supuesto ellas que ya manejaban antes de esta medida pues esa necesidad de proteger esos datos personales. Cuando nos escanean el DNI, eso no se destruye como los dibujos aquellos de los mensajes que se autodestruirían, ¿verdad? No, se queda almacenado y, como decimos, también forma parte de nuestra identidad. Pero yo creo que es un planteamiento interesantísimo. ¿Por qué? Pues porque los datos es lo que van buscando principalmente los ciberdelincuentes, y si no, que se lo digan a los hospitales ingleses de NHS, que yo no sé si ya si se repite un poco los incidentes sobre el hospital. En este caso, lo que ha sido pues un bloqueo de sistemas, y tienen que de alguna forma, bueno, pues recuperar la actividad, pues como se hacía antes de que llegase la era digital. Lo publicáis, Mónica, en BitLife Media, un ataque al sistema NHS de hospitales ingleses. Sí, lo traemos también porque el sector sanitario, el sector salud, es uno de los más atacados, sin duda, por lo que comentamos siempre. Es datos sensibles, como estábamos hablando antes, pues los ciberdelincuentes saben que si intentan bloquear mediante un ciberataque como puede ser un ransomware, un secuestro de datos, o si consiguen robar información confidencial y amenazan con publicarla, pues tienen más posibilidades de que se pague, ¿no? Entonces, en este caso ha ocurrido algo similar. ¿Qué ocurre? Que cuando un hospital, por culpa de un ciberataque, se ve obligado a desconectarse de los sistemas y a operar utilizando procesos manuales y volver al papel y al bolígrafo, pues supone un problema aún mayor que en otros sectores, porque se está poniendo en juego un servicio que es esencial, cancelando procedimientos médicos y, bueno, pues vulnerando un sistema crítico como es el sanitario. Así que esto es lo que ha ocurrido en este caso, pero lamentablemente es cada vez más común ver este tipo de casos. Pablo. En este caso, además, me cita un amigo del programa que es la empresa más grande de UK en cuanto a salud. Entonces, pues para que veamos que es que nadie está exento de los problemas de ciberseguridad, incluso las más grandes, en las que tienen un presupuesto más grande para luchar contra los ciberataques, también son víctimas de ellos, porque al final siempre decimos en seguridad, y cuando hablamos no hay una protección 100%. Esto es como pretender que tu casa, en cuanto le has puesto unas rejas, ya es 100% segura y no va a entrar nadie. No, hombre, alguien con un gato y con una piedra y mala leche, pues puede entrar en tu casa también. Pues esto ocurre también, depende de cuál es el atacante o el grupo que está intentando atacarte, las capacidades técnicas que tenga y las capacidades económicas, porque a veces nos olvidamos también de los insiders o de los posibles atacantes internos, y a día de hoy cada vez más los ataques no van soportados solo o exclusivamente en grandes vulnerabilidades o fallos de seguridad muy complejos, sino que muchas veces con credenciales válidas o credenciales que hay en Internet que se han podido fugar, es por donde los malos consiguen acceder a las instalaciones o las infraestructuras de las empresas, y a partir de ahí se empiezan a llevar datos o despliegan ransomware, etcétera, etcétera, lo que ya venimos oyendo en todas las noticias.
Pues yo creo que hoy es, y fijaos que vamos ahora a comentar un poco el tema de los datos, ¿no? Que es, como decimos, pues uno de los factores, ¿no?, clave en la lucha contra la ciberseguridad y la protección de esos datos. Enseguida vamos a saludar a nuestro invitado, a José Ramón Monleón, que es experto en ciberseguridad, con el que vamos a charlar no solo de lo que dicen que ha podido pasar en la agencia tributaria, sino también de estos escenarios, ¿no? Cuál es un poco lo que deben tener en cuenta las empresas ahora que pues está acabando el año. Hemos hablado y experimentado mucho, pero parece que se termina el año siendo el ransomware uno de los, tal y como empezó, uno de los protagonistas en materia de ciberseguridad. Así que nosotros vamos un poco situando y, como decía Mónica, contextualizando, y enseguida saludamos a nuestro invitado. Venga, vamos allá. Bueno, pues yo creo que está muy bien. Además, si queréis, remitimos a BitLife Media, que es un sitio estupendo, es muy didáctico, no solo informa, sino que además explica sobre qué es lo que se dice que ha pasado, lo que se sabe por ahora de este presunto ciberataque a la agencia tributaria. Saltó ayer, si no me equivoco, Mónica, al parecer, que un grupo especializado en ransomware habría sido el responsable de este ciberataque, por el que habían sustraído unos 560 gigas de datos y por el que pedían un rescate pues de 38 millones de euros si no antes del 1 de enero, si no le daban ese dinero, bueno, pues desvelaría todos esos datos. ¿Qué es lo que habéis comentado? ¿Cómo situamos, cómo enmarcamos esto? Como decía yo, como si fuese una medio noticia, no sé, Mónica. Claro, sí, lo primero que hay que plantearse siempre cuando vemos este tipo de noticias que se replican y se difunden además muy rápido en redes sociales y en medios de comunicación, sobre todo los más generalistas, es cuál es la fuente de la información, ¿no? Esto en cualquier noticia, pero en este caso algo tan importante, pues desde luego más. Y como comentabas al principio, Edu, pues es una empresa de ciberseguridad de Dubái que se llama Hackmanac, que bueno, ellos tienen un protocolo, un registro de este tipo de ciberataques. Ellos registran en la Darknet, ellos saben dónde suelen publicar los ciberdelincuentes este tipo de información, porque muchas veces los grupos cibercriminales pues adelantan, esto es cierto, o sea, es un modus operandi habitual, adelantan información sobre qué tipo de ciberataques han estado realizando y van adelantando esa información para que la empresa que ha sido atacada se vaya preparando o para pagar o para lo que tenga que hacer, ¿no? Y en este caso, pues explicaron que un grupo cibercriminal que se llama Trinity había asegurado en uno de estos foros de ciberdelincuentes que ha conseguido atacar a la agencia tributaria española y que efectivamente tenían 560 gigas de datos. Y el ransom, pues entonces se entiende que el ciberataque ha sido un ransomware, seguramente un ransomware de doble extorsión, que luego explicaremos qué es, pues finaliza el 31 de diciembre. Es decir, supuestamente el 31 de diciembre, si esto es cierto, publicarían la información que dicen haber robado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en este caso no hay ningún tipo de prueba, ellos no publican ningún tipo de prueba de vida, por así decirlo, o de datos, ¿no? Muchas veces, en otras ocasiones, pues publican a lo mejor una captura de pantalla de una base de datos o de algunos archivos, como ocurrió con el caso del Hospital Clínic. Os acordaréis, en 2023, pues fue un ejemplo de un ciberataque muy similar a este. Bueno, a este sí realmente ha ocurrido, que ahora lo comentaremos. En ese caso sí que se acabó filtrando toda la información que sustrayeron porque el hospital se negó a pagarlo y los cibercriminales cumplieron con su amenaza. Ahora sí que sí, podemos saludar a José Ramón Monleón, es experto en ciberseguridad, es amigo nuestro, es amigo de este programa. José Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis todos? Un placer escucharte, un placer que estés con nosotros, que nuevamente nos acompañes en este Cyber After Work, pues para hablar de, bueno, no tanto de la noticia,
porque no sabemos si es noticia real, ¿no? O cuál es el verdadero alcance de la noticia, sino un poco del escenario, ¿no? En el que nos estamos. Yo creo que esto es quizás una novedad, ¿no? Que se esté produciendo, pues, una especie de anuncio, pero que desde la agencia tributaria de momento no hayan constatado, o así lo han dicho públicamente, que se haya producido una brecha. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo has visto tú? A ver, yo lo veo como lo hemos visto la mayoría de los profesionales desde la barrera, los dos desde la barrera en este caso, desde fuera, y no se puede decir nada, ni afirmar ni desmentir. O sea, un poco, pues bueno, ¿cómo lo vemos? Pues que se ha hecho una publicación, esa publicación, pues la verdad es que ha hecho mucho ruido en todo el sector, pero no tenemos más evidencias. Entonces, más que decir bueno, pues que está ahí, pero son los que estén, pues bueno, por un lado el grupo atacante y por otro lado la empresa quien tiene que decir qué está sucediendo. A partir de ahí, pues bueno, nosotros esperar y ver qué pasa, pero sobre todo mucha cautela. Lo que pasa que, claro, se ha generado mucho ruido, ha salido en todos los sitios y por ahora pues no tenemos nada más que un pantallazo. O sea que con lo cual se pueden sacar muy poquitas conclusiones de lo que está pasando, lo que puede estar pasando. Pablo, tu reflexión. Pues, a ver, yo coincido aquí con José Ramón. Aquí siempre una de las cosas, como bien apuntaba Mónica, que suelen acompañar a estas filtraciones de datos es como una pequeña cata o un pequeño subgrupo de los datos que se han filtrado para que la gente o la empresa afectada pueda comprobar que realmente tienen acceso a esos datos y se han sacado toda esa información. Eso es algo que no se ha visto en este ataque y de momento tampoco tenemos confirmación oficial desde la Agencia Tributaria Española de que se haya tenido esta filtración. También esto es como muchas veces hablamos, los malos no sacan 560 gigas de golpe en un día. Pueden ir sacando poquito a poquito, camuflado entre el tráfico normal del día a día de la víctima, la información que se quieren llevar durante varios meses, porque al final ellos no tienen prisa, y una vez ya tienen esa información a buen recaudo es cuando lanzan el mensaje y empiezan a extorsionarte, como bien decía Mónica, en esa doble extorsión. Por un lado, bloqueo de la información ransomware, por otro lado, te pido un rescate para no publicar esa información y que no sea accesible a todo el mundo. De todas formas, Mónica, yo creo que es también muy interesante volver a recordar cómo está configurado el sistema defensivo, ¿no? De nuestro país, cuáles son las entidades que velan por esa securización de los entornos, cuáles son las altísimas exigencias, ¿no?, que hay para certificar que una institución, en este caso la Agencia Tributaria u otras, ¿no?, que como muchos organismos públicos y manejan datos de los ciudadanos, que hay un control, yo creo que un seguimiento muy, muy exhaustivo, muy exigente, que lo hemos podido ver la pasada semana durante la celebración de las jornadas STIC y que, ojo, esto no impide que se puedan producir incidentes en el servicio público y en instituciones muy bien protegidas, ¿no? Pero yo creo que merece la pena recordar un poco el escenario, ¿no?, de defensa, ¿no?, que tenemos en España, Mónica. Sí, desde luego, y además, como bien dices, y como ocurre prácticamente cada semana, pues explicamos que hay pues empresas, organismos que sufren este tipo de incidentes y los comentamos pues no por señalar ni muchísimo menos, sino para explicar que es una realidad que está ocurriendo y que se ponen las medidas necesarias, se hace todo lo posible, se trabaja día y noche y bueno, pues los ciberdelincuentes y los cibercriminales son profesionales de esto y al final, pues como todo en el mundo físico y en el mundo virtual pueden ocurrir cosas, ¿no? Lo importante es reaccionar. Y en este caso, pues el contexto en España, bueno, nosotros tenemos muchas normativas, legislaciones en torno a la ciberseguridad y en concreto también en torno a las medidas mínimas necesarias, por así decirlo, o las recomendaciones en cuanto a ciberseguridad para organismos públicos. Por ejemplo, contamos con el Esquema Nacional de Seguridad y la Agencia Tributaria. De hecho, podéis buscar Esquema Nacional de Seguridad, Agencia Tributaria, y veréis que la propia agencia pues comunica que sus sistemas de información han sido analizados siguiendo los criterios establecidos por este Real Decreto. Es decir, que esto es simplemente pues una normativa y explican que están certificados y que siguen esa normativa, pero no tengo ninguna duda de que también tienen otras muchas y que están al día en cuanto a
a protocolos de ciberseguridad. Pero, pues como digo, al final las cosas ocurren, aunque en este caso, pues tampoco tenemos la confirmación, como decía José Ramón, de que esto haya ocurrido todavía, ¿no? Tendremos que esperar. La agencia, de momento, los medios que han hablado con sus representantes han dicho que no tienen constancia y que, por supuesto, lo están investigando. Pablo. Pues es que es eso, o sea, estamos justo en un momento de especulación. Al final, oye, la normativa y las medidas de protección que se ponen en la parte pública son bastante fuertes. Aquí nuestra legislación con el Esquema Nacional de Seguridad, las pruebas externas que tienes que hacer periódicamente, los análisis de vulnerabilidades, los pentesting, las auditorías de seguridad que rigen y que se tienen que pasar en las organizaciones para tener este esquema nacional de seguridad o esta certificación, hacen que, y sobre todo en los niveles altos, que muy probablemente por los datos que almacena la agencia, la Hacienda española, hacen que lo más normal es que estén en la parte más alta del esquema nacional de seguridad, con lo cual tengas que tener algunas mayores medidas y mayores auditorías periódicas. Esto, evidentemente, pues como muchas veces hablamos, y como ya he repetido en el programa, no te hace tener una seguridad 100%, pero allí, bueno, pues tienes una parte de procedimientos, personas, tecnología, que seguro que está implantada y seguro que está funcionando bien, y como bien indicábamos al principio, todavía no tenemos confirmación oficial ni alguna prueba de que realmente se han fugado esos datos. Monle, ¿qué te parece? Yo aquí sería, como todo, sería cauto, dejar esperar, dejar trabajar a las personas que se dedican a esto en sus respectivos partes y esperar, sobre todo no generar alerta, no generar ruido, sino que la gente que tiene que estar alerta, yo supongo que ya lo está mirando, como ha comentado Pablo, y abogo también por el nivel de seguridad que tenemos. O sea, el nivel de seguridad que tenemos es bastante elevado y sobre todo en el tema de la agencia. Vale, entonces, bueno, vamos a esperar, o sea, es muy temprano, además ha pillado el fin de semana, que eso siempre es cuando hace más ruido, y esperar que los profesionales sigan trabajando y verifiquen o confirmen si eso realmente se ha producido o es simplemente, pues bueno, ver realmente de qué estamos hablando, ¿vale? Yo ahí no diría más. Oye, pues yo creo que esto, José Ramón, nos deja un escenario, pues que le decía al principio del programa, que el año arrancó con ransomware y va a terminar, bueno, se produzca o no, se confirme o no, va a terminar un poco con ransomware, ¿no? ¿Cuál es un poco, tú crees, este balance 2024, ¿no? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo de sabio o cómo de ignorante te vas del 2024 en materia de ciberseguridad? A ver, yo no hablaría aquí de ransomware porque no tenemos que sea confirmación, simplemente ha habido una fuga de información, por lo que se dice. Y vamos, hay que ponerlo entrecomillado, y realmente más que ya hablaría de ransomware es que los incidentes acabaremos el año y empezaremos el año con incidentes. Es algo que es el pan nuestro de cada día de los que nos dedicamos a esto. Cada día las empresas están luchando y están mitigando un montón de incidentes y bueno, hay veces que alguna vez se materializan. Por suerte esto cada vez es menor, pero es el pan de cada día. No es que nos vayamos a despertar o nos vayamos a acostar con incidentes, sino que es algo ya habitual el que existan incidentes. Pero hay que decir que hay un buen equipo de profesionales en todos los sectores que están trabajando precisamente para combatir todo esto. Y José Ramón, yo le iba a preguntar a José Ramón, normalmente esta empresa que lo ha detectado, ¿vale? Que ha sido la empresa un poco que ha dado la voz de alarma, etcétera. ¿Cómo crees que desde las grandes organizaciones se hace un poco esa monitorización de estas zonas oscuras y estas zonas de la Deep Web, y un poco de ver cómo se hace la inteligencia, o cómo crees que debería hacerse la inteligencia de una organización como la Agencia Tributaria Española, que debería ver quiénes son sus posibles adversarios y quiénes son la gente que podría estar interesada en lanzar un ataque contra ella? La agencia, cualquier entidad de ese calibre, hay mucha gente interesada, o sea, es entrar en suposiciones y la parte de buscar, pues bueno, es bucear por la Deep Web. Este es un grupo ya conocido, hay muchas empresas que se dedican a este tipo de análisis de información, que van buceando por la Deep Web y van encontrando.
Otra cosa es, bueno, que te informen, te avisen, cada uno tiene contratados sus servicios, pero vamos, es un poco, pues bueno, al final son muy concretos los sitios donde se mira, principalmente, porque bueno, es también donde los atacantes, y hay que llevar cuidado, pues es donde tratan de hacer su publicidad, y tampoco hay que darle mucho mayor publicidad al atacante de la necesaria. Mónica. Totalmente, eso está claro, ¿no? De hecho, también, pues entre ayer y hoy, algunos expertos o profesionales del campo de la ciberseguridad decían o apuntaban, ¿no? Que lógicamente no tiene por qué ser algo cierto por el hecho de que se haya publicado, ya sea por esta empresa o por quien sea, y que puede haber intereses detrás. Yo no sé qué opinas de esto y qué interés puede haber en explicar o en anunciar que se ha producido un ciberataque o que tienen ese tipo de información si no la tienen. Por ejemplo, pues mencionaban intentar conseguir pues algún tipo de rescate o de pago económico simplemente por si acaso, ¿no? ¿Cómo ves esto? A ver, por el pantallazo, hay una cosa que hay que decir. El rescate es lo que todo el mundo piensa, ¿vale? Siempre suele haber detrás de estos grupos una petición de rescate. La cifra que sale ahí no es la cifra de rescate, hay que decirlo, porque es la cifra de cuantificación en lo que los malos han cuantificado los revenues de esta compañía, ¿vale? Así lo han visto, pero no es la cifra de rescate, mucho cuidado. Y en ningún momento, a ver, se entiende que puede ser que pidan un rescate, porque es lo habitual de estos grupos, pero no dice en ningún sitio qué, cuánto. O sea, yo, como digo, estamos hablando de un pantallazo. Yo no tengo la certeza de ese pantallazo dónde está, cómo está. Muchos de nosotros no lo hemos visto o hemos llegado a verlo. Me refiero más allá de lo que nos han enseñado. Con lo cual, como vuelvo a repetir, cautela, y sobre todo quien mejor sabe todo esto y además tiene una buena organización es la agencia y todo lo que el CCN, que como bien has comentado, controla y protege todas estas entidades. Oye, de todas formas, efectivamente, yo creo que estamos hablando sobre un pantallazo, ¿no? Que yo creo que de alguna forma, bueno, pues hay que esperar. Es cierto que la información que se debe manejar y cómo se debe manejar el flujo de la información tiene que ser bastante profesional, ¿no? Pero sí que me gustaría preguntarte, independientemente de que esto se vaya a confirmar o no, hemos visto otros muchos casos, ¿no? De otras instituciones, pues que han visto, pues, o bien bloqueados sus sistemas o bien robados sus datos, ¿no? Porque se ha producido una brecha, ¿no? De seguridad y se le han llevado los datos. Las brechas, José Ramón, siguen apuntando, lo comentábamos la semana pasada durante las jornadas STIC, muchos expertos que pasaron por el set de Capital Radio nos decían que es que la cadena de suministro sigue siendo el eslabón débil, ¿no? Y es algo que yo creo que de tanto repetirlo es que ya al final no sé si se están tomando las medidas necesarias, pese a que las regulaciones y las NISes que están por llegar pues van a ser mucho más restrictivas, ¿no? Y penalizantes en este sentido, pero parece que es un tema que tiene que solución a corto plazo no parece tener. No sé qué te parece a ti. Hombre, yo te puedo decir que cada vez vamos a mejor. Cada vez es mayor el nivel de seguridad. Lo que pasa es que el perímetro de la cadena de suministro es muy grande, ¿vale? Y es una labor que estamos haciendo desde todos los sectores para concienciar a los terceros para que mejoren sus niveles de seguridad. Estamos todos en el mismo barco y yo creo que sigue, como tú bien dices, es cierto, porque el primer paso fue que las grandes compañías o las compañías empezaran a proteger y el segundo paso está siendo proteger su cadena de suministro. Ahí te puedo decir que estamos asesorando, estamos analizando y todos nos estamos preocupando porque esta cadena de suministro esté mejor y de hecho las legislaciones que están saliendo están centralizadas y enfocadas en mejorar la seguridad de la cadena de suministro. ¿Vale? Lo que pasa que, bueno, es un tema que poco a poco va a llevar su tiempo, pero yo lo que diría es que estamos mucho mejor que estábamos anteriormente. Aún nos queda el camino por recorrer, pero vamos en la buena línea. Como digo, la CRA con las certificaciones de equipos, la NIS y la DORA con la parte de requerimientos para la cadena de suministro, van a ayudar bastante a nosotros a hacer ese trabajo y sobre todo un tema de concienciación de que la ciberseguridad depende de todos, ¿vale? De usuarios, de empresas, de proveedores,
y es un tema de que todos nos tenemos que poner las pilas, y eso ya, como digo, no solamente la cadena de suministro, sino todos. Y eso, pues bueno, cada vez estamos mejor, pero no como nos gustaría. Mónica. Sí, al final es un trabajo constante, que es lo que solemos decir, ¿no? No es algo puntual, no se puede tomar una foto en un momento determinado, sino que es un trabajo siempre diario y además, como estabas explicando, en conjunto, ¿no? El tema de los proveedores y de la cadena de suministro es algo fundamental, desde luego, en la actualidad, porque, bueno, en este caso no sabemos, pero en muchos otros es un factor importantísimo, ¿no? Y también, algo en lo que se centran mucho las nuevas normativas, por ejemplo, la NIS2 también, es la importancia de la recuperación, ¿no? De invertir o de poner recursos y medidas en esa recuperación, en esa respuesta, principalmente a los incidentes. ¿Cómo consideras que está nuestra madurez en términos generales en España en esa recuperación? Hemos avanzado también bastante en ese camino, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo ahí siempre abogo más por la prevención. Me refiero, es prevenir. O sea, es como decíamos, la prevención de la parte de higiene dentro de ciberseguridad, que se empieza a hablar un poquito, pero la ciberhigiene, o sea, tener las medidas básicas, las mejores, y pues ese trabajo es donde más hacer hincapié, y evidentemente tener preparados todos los planes de contingencia en caso de que eso no funcione. O sea, el tema muchas de las normativas o los marcos te lo dicen. O sea, y además una de las cosas que también te lo dicen es cuanto más cerca del diseño, más cerca de la fase de preparación actúes, más barato te va a salir, porque tiene un coste cada vez. Pues si vas a sistemas de protección, son más caros, la detección empieza a subir el coste, y cuando ya tienes que hablar ya tienes el problema, la remediación, pues es más costoso. Con lo cual, lo primero es invertir en prevención, ¿vale? Y evidentemente tener unos buenos planes de reacción ante cualquier incidente, y tener un poco planificado los incidentes. Pablo. Hemos estado hablando antes de la parte legal de NIS, de DORA, etcétera, y aquí hay una parte, yo creo, un poco que quería hacer la pregunta a José Ramón como experto de seguridad, que es en la parte de la legalidad del acceso a estas brechas de seguridad. Es decir, en este caso todavía no sabemos si ha existido o no ha existido esta fuga, pero hay otro montón de empresas que sí han sido víctimas, y hay un montón de información que está disponible en la Deep Web. ¿Hasta qué punto es legal acceder a esta información y procesarla? Ahí esa parte legal no sabría contestarte, ¿vale? La parte legal de ese tema, ¿vale? Hay muchas normativas que lo que hacen es que el uso a nivel de seguridad está autorizado por personal autorizado, ¿vale? Pero en general acceder a esta información, ahí no te sabría decir honestamente, y me vas a perdonar, la parte legal de esto. Yo sé que sí que nosotros en los profesionales de ciberseguridad manejamos sobre todo lo que nos gusta conocer, sobre todo más que el daño o dónde ha sido, es el vector de ataque, o sea, cuál ha sido el vector de ataque. El resto, pues bueno, son consecuencias, pero sobre todo trabajar en la compartición de inteligencia para saber cómo han atacado, cómo te han atacado, para poder tú aprender y protegerte. Esa es la parte que veo más. La otra, pues bueno, no te sabría contestar exactamente. Oye, José, y precisamente hablas de los grupos delincuentes, ¿no? De ciberdelincuentes. ¿Estos han aumentado en número durante estos últimos tiempos? De la misma forma que ha crecido la industria de ciberseguridad y ha crecido el número de empresas vinculadas al mundo de la ciberseguridad. Entiendo que en el lado contrario también habrán crecido, ¿no? Porque han visto que es una industria pues muy boyante, donde además es muy sencillo, ¿no? Poner una infraestructura donde además, como es que funciona, como ya nos han dicho en más de una ocasión, ya nos habéis dicho en más de una ocasión, como una economía. En el momento en el que se abre una industria, bueno, pues a su alrededor hay un hub, ¿no? De servicios que crecen y que hace pues que eso pues vaya aumentando, ¿no? Eso es pura teoría de la economía, ¿no? Y aquí no sé si ha ocurrido lo mismo. Ya hay cada vez más grupos delictivos dedicados a la ciber, pues que están tratando de sacar provecho. ¿Han aumentado?
A ver, los ataques han aumentado. Por ende, los grupos que atacan también han aumentado. ¿Vale? ¿En qué nivel? Pues no tengo las cifras ahora mismo de estudio de ese tema, pero sí que han crecido los grupos que atacan, evidentemente, ¿vale? Porque también han crecido los ataques y porque también nosotros cada vez, los ciudadanos, las empresas, estamos más expuestos a Internet y eso hace que, bueno, la superficie de ataque, cada vez hay más dispositivos y por ende, pues eso tienes más riesgos de ser atacado, evidentemente. Mónica. Sí, eso desde luego, ¿no? Cuanta más exposición tienes, también más posibilidades. Y ya que estamos hablando o que estamos, ¿no? A finales de año, ya de cara a 2025 y con todas estas novedades que hemos estado hablando a lo largo de este año, está NIS2 que está ahí al caer, pero que ya están todas las empresas poniendo el ojo en esta nueva normativa. Y otras muchas también, ¿no? ¿Cómo ves el final de este año en términos de ciberseguridad y sobre todo el año que viene? Vamos a mirar un poquito hacia el futuro. El año que viene, a ver, lo has comentado tú bien, lo veo en clave normativo. O sea, vamos a ver todas las normativas que hay en curso, vamos a ver cómo armonizarlas dentro de cada una de las compañías, ¿vale? Cómo aplicarlas de forma eficiente, que ese también va a ser el reto de cómo aplicar la legislación para poder hacer todo, vamos, que pueda todo cumplir y es por donde las empresas vamos a ir, ¿vale? También es cierto de que en esto, pues bueno, una de las cosas, y no hemos hablado, aunque es de los high, vamos bien, era del tema de inteligencia artificial, que tanto para el uso atacante se va a extender su uso generalizado, con lo cual la potencia de ataque pues puede subir en la parte atacante y también se va a empezar a utilizar cada vez más dentro de las empresas para defender herramientas de inteligencia artificial. Con lo cual yo veo dos escenarios. Uno, el escenario de cumplimiento normativo y cómo vamos a aplicar todas estas reglas que van a venir para armonizarlas y sobre todo de que podamos al final cumplir con todas ellas de una forma armonizada. Y por otro lado, el impacto que va a tener la inteligencia artificial. Ya yo creo que este año ha sido el arranque o el inicio, aunque venía un par de años, pero que se empieza a ver, y el año que viene es donde por lo menos en la parte defensiva, digamos, es donde va a empezar a verse muchas más soluciones, más implementaciones y más madurez. Bueno, pues yo creo que con esa buena reflexión sobre cómo vamos a afrontar el próximo año en materia de ciberseguridad desde la óptica de la inteligencia artificial, es con lo que vamos a despedir, siempre agradeciéndole a José Ramón Monleón que haya estado con nosotros estos minutos de Cyber After Work. A ver si nos da tiempo a nuestro especial fin de año a que también se pase 5 minutillos, si no yo creo que nos ha dado las pistas necesarias para saber por dónde están ahora mismo los temas que debemos poner en nuestra agenda sobre ciberseguridad. José Ramón, como siempre ha sido un gusto escucharte. Gracias y hasta muy pronto. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Y lo que nos proponen hoy nuestros amigos de Panda es la diferencia entre un antivirus, que es algo que sí que estoy seguro de que conocéis desde hace además muchos años, y un anti-malware, ¿no? Y yo creo que está muy bien, ¿no?, que vayamos incorporando no solo diccionarios, sino también cultura de ciberseguridad en este sentido. Mónica, ¿no te parece? Sí, desde luego. Como bien dices, la cultura de ciberseguridad, pues es eso, ¿no? Ir conociendo palabras, aunque lo importante es entender para qué sirve, ¿no? Como muchas veces, pues hablamos de phishing o de ransomware, etcétera, y lo importante es saber detectarlo. Y al final, pues el anti-malware es una evolución de ese antivirus, ¿no? Que es, yo creo que la palabra o el término pues más conocido por los usuarios, pero el anti-malware va más allá porque al final es una herramienta, es un software que está diseñado para poder protegernos de una gama más amplia de software malicioso, ¿no? Muchas veces mencionamos aquí pues el ransomware, o troyanos, spyware, otro tipo de nombres siempre muy rebuscados, pero lo importante es eso, es que es más amplio
para identificar esas amenazas, para eliminarlas y sobre todo porque los anti-malware pues también avanzan, evolucionan y nos protegen en tiempo real, que es lo más importante. Porque, Pablo, hoy sigue habiendo virus. Es que da la sensación de que ahora mismo son tan graves los incidentes de ciberseguridad que un virus en tu ordenador se te queda chico. Yo no sé si tenemos muchos virus alojados que ni notamos, porque quizás estamos acostumbrados a un rendimiento X de nuestro ordenador y hasta no le damos ni importancia. Bueno, muchas veces no le damos importancia porque además las propias máquinas, según le vamos instalando software, se van degradando porque muchos de ellos te arrancan al principio, mucho software legítimo se instala de tal forma que cuando tú vuelvas a reiniciar la máquina ellos se activen y eso va generando una cadena de un montón de aplicaciones que tienes que arrancar al inicio de tu equipo, que es lo que te parece que va cada vez más lento y cada vez más lento y cada vez más lento. Y además todos esos procesos activos te van consumiendo los recursos de tu máquina. Al final, si está bien hecho el virus, va a ser capaz de esconderse de muchas de las medidas de seguridad. Sobre todo si se instalan a posteriori, es decir, si el malware se instala primero y luego pones la herramienta de seguridad, va a ser mucho más difícil. Por eso esa parte anti-malware en la que pueda tener un entorno de pruebas de tipo sandboxing o de que haga filtrados de tráfico y análisis del tráfico de red y sea un poco más proactivo, siempre es un plus, siempre es una serie de medidas que van a tratar desde el minuto cero, si tú instalarlo primero, el primer software que instalas es el software anti-malware, para tener unas medidas de protección que van a intentar evitar que todo eso te pase. Bueno, pues yo creo que lo que nos han dicho Pablo y Mónica en nuestro espacio Seguro Panda es la mejor de las recomendaciones. A ver, vosotros no pasáis todos los años, espero que sí, bueno, todos los años o cuando os corresponda la ITV de vuestro coche. Le echáis un vistazo, miráis las ruedas, a ver los niveles, las luces, que está todo bien, las bujías, Bueno, os lo mira pues quizás un profesional de la mecánica. Lo hacéis, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no hacéis lo mismo con vuestro ordenador? Como lo dice Pablo, estamos tan acostumbrados a quizás el funcionamiento que igual no nos hemos dado cuenta y tenemos bichines por ahí dentro que están entorpeciendo o que están quizás abriendo la puerta a peligros mayores. Bueno, pues esta es nuestra recomendación del Espacio Seguro Panda y con ella nos despedimos hasta el próximo lunes, que volverá este Cyber After Work, como siempre, de la mano de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que siempre es un placer acompañar y escuchar. Gracias, Pablo, gracias, Mónica. Nos vemos el próximo lunes. Adiós. Y venga, nosotros nos despedimos. Volvemos mañana a 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio con Víctor Nieva posiblemente abriendo el programa que hoy también va a cerrar. Hasta mañana. Adiós.